en el verano de 1609, los gritos que salían de la cueva de Zugarramurdi no eran de animales ni de pastores perdidos, eran humanos. Al amanecer, en la entrada de la gruta, se halló el cuerpo de una niña, desnuda, marcada con símbolos que nadie se atrevió a pronunciar, y en su pecho, grabado con fuego, el nombre de una mujer, Graciana de Barrenechea. Las autoridades callaron, el pueblo rezó, pero el Santo Oficio llegó con una sola intención: erradicar la raíz de lo impuro. Y en medio del silencio, de las confesiones arrancadas entre hierros y lágrimas, emergió una historia que jamás debió ser contada. Porque esta no es solo una leyenda. Es uno de los casos más oscuros entre las historias de brujas reales que marcaron a fuego el pasado de España. Una página sacada de los archivos inquisitoriales. Una verdad que, aún hoy, susurra desde las grietas de las cuevas. Una verdad envuelta en rituales de magia oscura, prohibidos, que desafían la razón y la fe. Y tú estás a punto de escucharla. ¿Crees que estás preparado para adentrarte en la historia prohibida de Graciana de Barrenechea, la bruja que firmó su pacto con sangre? En el valle profundo de Navarra, el eco de los rezos competía con los rumores del diablo. Zugarramurdi, un pequeño caserío atrapado entre colinas húmedas y niebla perpetua, comenzaba a ser nombrado con recelo en los monasterios y en las cortes, no por sus gentes, ni por su paisaje, sino por algo más antiguo, más oscuro, por sus brujas y por lo que ocurría en la cueva del Aquelarre. Aquella primavera, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías llegó al lugar tras una cadena de sucesos que nadie podía explicar con palabras cristianas. Animales muertos con símbolos marcados en la piel, niños desaparecidos durante la noche, pozos llenos de agua que, sin razón aparente, amanecían teñidos de rojo. Todo apuntaba a rituales de magia oscura prohibidos que superaban incluso los relatos más temidos. En una madrugada aún empapada por la lluvia, 2 pastores encontraron los cuerpos de 3 hombres junto a la entrada de la cueva de Zugarramurdi. No estaban desmembrados ni violentados, solo desnudos, alineados, con los ojos abiertos y los labios cosidos con hilo negro. Junto a ellos, una figura tallada en piedra, una mujer con cuernos de ciervo y una mano extendida. Las autoridades locales, aterradas, llamaron a Pamplona. No pasó ni una semana antes de que la Inquisición pusiera la lupa sobre ese rincón del mundo. Pero esto no fue el principio. Solo fue lo que forzó a otros a mirar. Desde hacía años, algunos aldeanos hablaban de reuniones nocturnas en el bosque, cantos guturales en un idioma que nadie reconocía, fuegos que se encendían solos en lo alto de los riscos, aves muertas dispuestas en forma de estrella. Siempre lo mismo, siempre en vísperas de luna llena y siempre con una figura común: Graciana de Barrenechea. No era curandera, no era vieja, no era extranjera. Era de Zugarramurdi, nacida y criada entre sus piedras y supersticiones. Pero nunca fue como las otras mujeres. Su casa olía a raíces y humedad. Su mirada era firme, directa, sin el temblor habitual de las campesinas. Y lo más inquietante, no hablaba con nadie, salvo con los niños. Muchos decían que les regalaba piedritas con símbolos, ramitas atadas con hilo rojo, trozos de papel con dibujos de animales. Decían que les hablaba en voz baja al oído y que después de verla, algunos niños se enfermaban, otros simplemente
cambiaban. Se volvían huraños. A otros los dejaban de ver. El padre Urrutia, cura del pueblo, comenzó a registrar estos hechos en su diario personal. No lo hizo por devoción, sino por miedo. El 3 de mayo escribió: «Hoy vi a Graciana en el sendero. Iba descalza. Su vestido estaba seco, a pesar de la tormenta. Juraría que vi humo detrás de ella, pero no olía a leña. Al pasar junto a mí, sonrió. Y todas las campanas de la iglesia empezaron a repicar sin que nadie las tocara. Esa misma semana, un niño fue hallado en la sacristía. Dormía profundamente sobre el altar, rodeado de cera derretida y pétalos de amapola negra. Nadie supo cómo había entrado. Nadie entendió qué significaba. La noche siguiente, desapareció un novicio. Dejó una nota escrita con sangre. La dama del bosque me ha llamado. Al día siguiente, comenzaron los rumores de aquelarre. La palabra se esparció como peste. Brujas, magia negra, pactos con el maligno. Y todas las miradas se dirigieron a Graciana. Pero no había pruebas, no entonces, solo miedo. Y en Zugarramurdi, el miedo bastaba para señalar. Hasta que se cometió el primer asesinato verdadero. Un campesino fue encontrado dentro de su granero. Le habían arrancado los ojos, cosido la lengua, y en su frente habían tallado un círculo con espinas. A su lado, una gallina negra aún respiraba, como si alguien acabara de dejarla allí. La mujer del campesino, al borde de la locura, dijo haberlo visto todo desde la rendija de la puerta. Era ella, no caminaba, flotaba, y sus manos eran largas como ramas. Sus ojos eran negros como el carbón. Graciana fue detenida esa noche, pero al llegar a su casa, solo hallaron una figura de sal con forma humana, y sobre su mesa, un cuenco con sangre aún tibia y una lengua humana flotando en el centro. Así comienza uno de los casos más escalofriantes dentro de las historias de brujas reales. Un relato documentado en los legajos más sombríos del Santo Oficio. Una historia que no solo marcó el fin de una época, sino el inicio de una leyenda oscura que aún se susurra entre los robles. Porque Graciana no fue la única, y su pacto aún no ha sido roto. La cueva de Zugarramurdi, tras el arresto de Graciana de Barrenechea, fue clausurada por orden del Santo Oficio, pero nadie se atrevía a sellarla del todo. Algunos decían que por las noches, desde el fondo de la gruta, salía un murmullo como de respiraciones apagadas y que las paredes sudaban sangre en las noches de luna nueva. Otros, más valientes o desesperados, cruzaban el umbral para probar suerte y nunca regresaban. El tribunal inquisitorial se instaló en Logroño con una prisa inusual. El caso de Graciana no era uno más. Su nombre aparecía vinculado a 7 muertes rituales y a la desaparición de un niño de 10 años. La presión popular era insoportable. Las campanas de Zugarramurdi tocaban con un eco sacrílego, como si celebraran algo antiguo, algo que volvía a abrirse paso en la tierra. Los primeros interrogatorios no arrojaron luz. Graciana, encadenada en una celda de piedra sin ventana, no hablaba. Comía apenas lo necesario. Dormía con los ojos abiertos y murmuraba frases en vascuence antiguo. Los escribanos no sabían traducirlas. Una noche, un novicio de Burgos, que aseguró entenderlas, fue hallado colgado de su cinturón en la letrina del convento. Había escrito en la pared con su sangre una única palabra: Eriotza.
El padre Urrutia, inquisidor jefe, había llevado a la hoguera a más de 20 mujeres acusadas de brujería, pero decía que con Graciana era distinto. Cuando la miro a los ojos, es como mirar a través de una cáscara vacía, y al fondo algo respira. Durante el juicio, las pruebas se amontonaron con rapidez. Testimonios de aldeanos que hablaban de rituales nocturnos, animales degollados en cruces de caminos, marcas en los cuerpos de los muertos, plantas imposibles de encontrar en Navarra aparecidas en sus vestidos. Se habló de pactos con un ser sin rostro, de reuniones en la cueva con cantos en lenguas que nadie osaba repetir. Un campesino llamado Antón confesó haber participado en uno de los aquelarres. Dijo que Graciana no bailaba ni bebía como las demás. Se sentaba en el centro del círculo, sobre un cráneo humano, y escribía con la sangre de un cabrito palabras que se movían solas sobre la tierra. Esa misma noche, el campesino murió, ardiendo por dentro sin mostrar quemaduras externas. El juicio no era un juicio, era un exorcismo público. Las gentes de Navarra acudían en procesiones para ver a la bruja famosa ser sometida al rigor de Dios. Pero a cada día que pasaba, algo en el aire se volvía más espeso. Los rosarios se rompían solos. Las hostias consagradas se ennegrecían al contacto con el altar y el agua bendita hervía. Un testigo de Villanueva del Campo declaró haber encontrado en su establo un feto con rostro humano y cuerpo de cordero. Tenía tatuado en la frente el símbolo que Graciana había dibujado en la tierra durante su captura, un círculo invertido con 3 líneas en cruz. El miedo cundió incluso entre los inquisidores. Uno de ellos, el fraile Valerdi, comenzó a escribir oraciones nuevas en las paredes de su celda, diciendo que el diablo había cambiado de nombre y que ahora se llamaba Zugar, como el pueblo. El día que intentaron trasladarlo, se autodegolló con una vela afilada, gritando: «Ella ya está suelta». Graciana fue condenada antes de que hablara una sola palabra. Pero la noche antes de su ejecución, pidió un papel y una pluma. Escribió 5 nombres, 5 hombres poderosos del norte de España. Nadie supo por qué. 3 de ellos murieron en los siguientes 6 meses. Uno desapareció. El último, un noble navarro, perdió la razón y pasó sus últimos días masticando carbón y diciendo que había visto a la mujer de los cuervos. Los documentos del caso fueron archivados con una advertencia: no divulgar sin consentimiento del Santo Oficio. Maledictus sitqui revelat verba daemonis. Pero los rumores nunca cesaron. En Zugarramurdi, las cabras siguen desapareciendo cada 6 lunas llenas. Y si uno entra en la cueva en el silencio de agosto, hay quien dice que aún puede verse, grabado en la roca húmeda, el mismo símbolo de Graciana. Cada año, un peregrino desaparece. Y en la parroquia de San Martín, las campanas suenan solas, cuando no hay viento. El juicio de Graciana terminó, pero su presencia no. La noche de la ejecución amaneció sin estrellas. El cielo sobre Logroño era una losa negra que no dejaba escapar ni el suspiro de una luna. El humo de las antorchas ascendía sin rumbo, como si el aire mismo se negara a dar paso a la luz. En la plaza mayor, la pira esperaba, empapada de aceite de linaza y rodeada de sal gruesa y ramas de espino, no por fe, sino por miedo. Graciana fue conducida en silencio. Iba descalza, vestida con un sayo de lino raído que no ocultaba las heridas que el encierro había multiplicado. Sus ojos,
No miraban al suelo ni al cielo, miraban a quienes la temían. Y eso bastaba para hacer temblar a los más devotos. Se decía que si una bruja no lloraba antes del fuego, la maldición se cumplía en los vivos. El inquisidor Urrutia pronunció la condena entre oraciones. Mencionó a Dios, al rey y a la limpieza del alma. Pero mientras hablaba, las campanas de San Bartolomé comenzaron a sonar. Nadie las había tocado. 1, 2, 3 veces. Luego se quebraron. El badajo de hierro cayó al suelo con un sonido seco. Graciana no dijo nada, hasta que le colocaron la soga al cuello y ataron su cuerpo al madero. Entonces se inclinó ligeramente hacia el inquisidor y pronunció una sola palabra, en voz baja, que pocos comprendieron. Heriotza. El verdugo encendió la pira. El fuego crepitó con una violencia inusual, como si alguien hubiera respirado dentro de él. Pero Graciana no gritó, no se movió. Se mantuvo erguida hasta que las llamas la ocultaron por completo. Y entonces el aire cambió. Una oleada de ceniza negra cubrió la plaza. Los niños comenzaron a llorar sin razón. 3 palomas cayeron muertas sobre el atril de lectura. Y el inquisidor Urrutia, testigo de su propia sentencia, cayó de rodillas sin aliento. Esa noche, los escribanos quemaron parte de los legajos del caso. Dijeron que lo hacían para evitar la propagación del mal. Pero los rumores cuentan que en uno de esos documentos había un dibujo, un círculo invertido, con 3 líneas cruzadas y una palabra escrita en tinta roja. Graciana. Semanas después, en los montes de Navarra, varios pastores encontraron a sus rebaños degollados con precisión quirúrgica. Y en la tierra, junto a los cárcavos de sangre seca, aparecieron huesos dispuestos en espiral. Uno de ellos tenía tallado un nombre, no con cuchillo, con dientes. La cueva de Zugarramurdi fue reabierta por un grupo de soldados. Querían comprobar que no había restos de los rituales ni objetos condenables. Solo entraron 2. Uno regresó, mudo, desencajado y con las manos cubiertas de tierra y ceniza. Al intentar hablar, vomitó sangre. El lugar fue clausurado de nuevo, esta vez con clavos de plata y cruces de hierro fundido. Cuentan que en las noches sin luna, los nombres de las brujas ejecutadas resuenan en la gruta como una letanía sin fin, pero solo uno se repite 3 veces. Graciana, Graciana, Graciana. El testimonio del escribano mayor, oculto por siglos y hallado en un doble fondo del archivo inquisitorial en 1972, cerraba con una nota escrita a mano. Hemos apagado el fuego, pero no su eco. Ella no murió, solo cambió de forma. Ahora es parte del aire, del silencio, del miedo, y cuando los hombres olviden su nombre, volverá. Suscríbete a Historias de Terror del Arcano antes de que la bruja de Zugarramurdi susurre tu nombre al oído.